a ese bosquejo que tenemos ahí delante de nosotros, que es este tema relacionado con Cristo como el evangelista. Ya vimos algunas cosas de Cristo como el apóstol, Cristo como el profeta, y ahora en esos 5 ministerios se habla también de Cristo, el evangelista, ¿sí? El evangelista. Entonces, para iniciar, yo quisiera que viéramos una definición de la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Y yo les puse ahí la definición, porque de esa palabra pues se va a desprender lo que es la palabra evangelista también, y ahí en sus bosquejos también se las escribí, y tiene diferentes significados la palabra evangelista, evangelio, pero prácticamente esta última definición, la última parte de la definición que ustedes ven ahí, evangelio o evangelizar, pero sobre todo evangelio quiere decir eso que ustedes pueden ver aquí también en pantalla: anunciar una buena noticia, hermanos, una buena noticia. También quiere decir reconciliación. El evangelio quiere decir reconciliación. Otra definición: el evangelio quiere decir también paz. Paz. Eso es el evangelio. Eso es la definición de esta palabra, simple, sencilla, muy básica, y en unos momentos vamos a adentrarnos a Cristo como el evangelista. Ahora, vamos al punto primero en este bosquejo, y el punto primero lo encontramos ahí en Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Vamos a buscar Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Y hermanos, aquí lo que yo quiero leer es el momento en el que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Y ustedes sabrán que nuestro Señor Jesucristo no inició su ministerio sin ser ungido por el Espíritu Santo. Esos 30 años aproximadamente, pues Él no hizo obra no hizo obra ministerial, digamos. Fue hasta que cumplió aproximadamente esos 30 años que fue bautizado, y en ese momento recordarán que vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Lo recuerdan? A partir de ahí comienza a hacer su ministerio, pero antes no. Antes lo vemos con sus padres, lo vemos al Señor, sobre todo en la adolescencia, porque no se dice mucho de Cristo, pues como joven adulto, hasta que aparece aquí como a los 30 años. Y sobre todo ahí en el verso 21 dice que Jesús fue bautizado, y dice que orando el cielo se abrió. Y miren, descendió, dice, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hasta ahí podemos leer, porque si ustedes siguen leyendo, Lucas capítulo 3, comienza Lucas capítulo 4, Jesús en el desierto, y después ya Jesús haciendo el ministerio, y las primeras cosas que él declara, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él para anunciar, para evangelizar. Entonces, y de hecho la llenura del Espíritu Santo es necesaria para todos aquellos que hemos recibido un llamado ministerial. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos, hermanos, de verdad ser efectivos ministerialmente hablando.
porque si no vamos a estar llevando el ministerio llenos de muchas otras cosas. Pero gracias al Señor que Él nos quiere llenar. Él nos quiere llenar con su Espíritu. Entonces, lleno del Espíritu Santo, comienza el ministerio evangelístico y lo que quisiera ver a continuación en el punto 2, vamos al punto 2 del bosquejo. Nuevamente vamos a ver, hermanos, aquí el mensaje, porque hemos estado hablando que para poder nosotros probar a los que se dicen, como lo hacía la iglesia en Éfeso, sobre todo hemos de nosotros pedirle al Señor discernimiento en el mensaje, hermanos. No en las señales, porque vimos que las señales dice que aún los falsos hacen señales. Sin embargo, creo que por donde el Señor nos quiere llevar es a poder discernir el mensaje, qué mensaje porta y qué mensaje manifestó el Señor como determinado ministerio. Ahora vamos a Efesios capítulo 2 del 11 y vamos a leer pues prácticamente hasta el 17 y si es posible hasta el 18, porque aquí es donde vemos la obra y el mensaje de Cristo como evangelista. Y van a ver que es un ministerio bien peculiar, bien interesante, hermanos, cómo se manifiesta Cristo como evangelista. Dice Efesios 2:11, miren, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, ¿quiénes son esos gentiles en cuanto a la carne? Todos nosotros, los que no somos pueblo de Israel. Todos nosotros. Miren, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Porque para tú ser pueblo de Israel te tenías que circuncidar. Si no, no podías ser pueblo de Israel y no podías formar parte del pueblo de Dios. Te tenías que circuncidar. Entonces nosotros estábamos fuera de eso y fuera de lo que dice el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren, sin esperanza y sin Dios, ¿en qué? En el mundo. Así andábamos todos, hermanos, sin Dios en el mundo. Qué tremendo. Qué tremendo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, en ese evangelista que se dio por nosotros, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una reconciliación. Por eso les digo, evangelio es reconciliación con Dios por medio de Cristo. 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Observen, leíamos que una definición de la palabra evangelio es paz para con Dios. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de ¿qué? Separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y un nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, judíos y gentiles en Cristo son un nuevo hombre. Y el verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Otra vez la palabra ahí en el 16, reconciliar, reconciliación, paz, buena noticia, anunciar. Todo eso es evangelio, hermanos. Y el verso clave aquí es el 17. El verso clave es el 17 porque yo quiero que vean ahí las buenas nuevas. El evangelio, miren lo que dice el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas. O sea, el evangelio, hermanos. Anunció las buenas nuevas de paz. Otra vez esa palabra, paz, buenas nuevas, evangelio.
pero yo quiero que vean aquí, atención con esto. De paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban, ¿qué? Cerca. Y entonces aquí una pregunta, hermanos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Nosotros los gentiles. ¿No somos los gentiles? Ahora pregunta, hermanos, ¿quiénes eran los que estaban cerca? El pueblo de Israel. Porque ahí dice dos pueblos. Los que estaban lejos y también los que estaban, ¿qué, hermanos? Cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Como lo dice el pastor, el pueblo de Israel. Porque aunque se desvió y pecó terriblemente, ese pueblo desde el Antiguo Testamento es el que había sido hecho cercano por Dios. Dios lo había acercado a sí mismo, allá con Abraham. No ha dejado de ser su pueblo. Y no ha dejado de ser su pueblo. Sigue estando cerca por los patriarcas, por la elección, por todas muchas cosas. Pero aquí yo quiero que vean entonces que el evangelista, el ministerio evangelista de Cristo se enfoca, hermanos, a los que están ahora siendo un nuevo hombre, los que están lejos, pero el ministerio evangelístico de Jesús ahora también se enfoca a todos los que estamos cerca, hermanos. Y esto está bien tremendo y es bien interesante, porque lo que vamos a ver a continuación es que el ministerio de evangelista de nuestro Señor, como evangelista, él también tiene algunas cosas que hacer con los que ya estamos cerca o evangelizados, hermanos. Muchas veces creemos que el ministerio evangelista es solamente para los que están fuera, pero yo les quiero decir algo. El ministerio del evangelista también es para los que estamos cerca. Porque ya lo vimos que los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. Y yo antes tenía muchas dudas en cuanto al ministerio evangelístico de Jesús, y yo decía, bueno, ¿por qué uno de los 5 ministerios es evangelista si el evangelista principalmente se encarga de llevar el mensaje a los que están perdidos y nosotros ya no estamos perdidos, ya somos salvos por gracia de Jesús? No obstante, quiero que vean en un momento algunos pasajes para darnos cuenta que nuestro Señor necesitamos de Cristo como evangelista, aún siendo ya pueblo de Dios. Y como una vez dijo un hermano, porque eran los hermanos estos hermanos recibían mucha dirección de Dios para hacer campañas y en las plazas y en las iglesias. Y un día un hermano le dijo, hermano, ¿no se ha dado cuenta para qué seguimos haciendo campañas? ¿No se ha dado cuenta que los que más van a las campañas somos los propios cristianos? Y a la campaña van 1, a veces 2, 3, 4, 5, a lo máximo tal vez inconversos son los que se acercan, pero hermano, más parecería que la campaña evangelística es un culto de iglesia. Sin embargo, pues yo dije, bueno, eso tiene lógica, porque realmente así a veces son las campañas así. Los que más van es la propia iglesia. Y lo que yo me di cuenta, hermanos, pero lo que yo llegaba a ver ahí, es que aún en esas campañas el Señor tocaba a su pueblo a través de una vasija que el Señor le había privilegiado con el llamamiento evangelístico. Yo no sé su testimonio, yo no sé cuál ha sido su trasfondo, pero es muy probable que a alguno de nosotros el Señor le haya ministrado algo en una denominada campaña, pero ya no como inconverso, sino como creyente. Es probable. Entonces yo lo que quisiera que vean para pasar al tercer punto y último es esta palabra, hermanos. Fíjense, esto que está aquí abajo. Porque ahí decía que
el Señor vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Sí? Aun cuando el pueblo de Dios ya era pueblo de Dios, el pueblo de Israel necesitó a Cristo como el evangelista, aun siendo el pueblo de Israel. Entonces ahora yo también quiero que vean que ya ha efectuado el ministerio evangelístico de Jesús y ya ha creado ese pueblo nuevo, ese nuevo hombre, la iglesia. Ahora también vamos a ver cómo Jesús, como evangelista, se va a manifestar en ese ministerio también a los que están cerca y a los que están lejos. O sea, fíjense, aquí hay un juego de palabras. Primero Él vino y trajo la palabra de reconciliación a los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. Pero a continuación yo quiero que vean unos pasajes conmigo para que ustedes vean también que ahora el Señor manda y se manifiesta como evangelista ahora también a los que están cerca, pero no deja de manifestarse a los que están lejos, porque el ministerio evangelista es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos ahí al reverso de la página, al punto 3, que es lo que yo les estoy comentando. Y ese ministerio del punto 3, lo que ya ahí les he comentado, hermanos, es que vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y ahora vamos a ver que el Señor se manifiesta como evangelista. Observen ahora a quién, hermanos, a los que están cerca y a los que están lejos. Por eso yo les decía este ejemplo para ilustrar cómo ese hermano hizo ese comentario, pero no lo hizo en una mala forma, sino era algo que él veía, que él apreció. Hermano, en las campañas no se ha dado cuenta que pues es más, esto se trata de que venga gente inconversa, ¿no, hermano? Y a pesar de que hacemos una serie de campañas, los que estamos ahí somos la iglesia. Fue una apreciación que él tuvo. Y yo yendo a la palabra, yo le decía también al Señor, Señor, ¿por qué el ministerio evangelístico tuyo dice que es para edificación de los santos? Para preparar, dice que aún para preparar a los santos para la obra del ministerio, ¿no dice eso? Y para que crezcamos. Y yo decía, ¿cómo el ministerio evangelista, Señor, nos va a edificar y a preparar para el ministerio si es un ministerio hacia los de afuera? Pero viendo las instrucciones de Jesús me he dado cuenta que también el ministerio de evangelista es primeramente para el pueblo, hermanos, de Dios. Primero, porque primeramente es la casa, hermanos. Y el que no provee para los suyos, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué dice la palabra? Que el que no provee primeramente para los de su casa, ¿qué? Dice que es peor, ¿no? Que un incrédulo. O dice que ha negado la fe, también dice, ¿no? Entonces los ministerios son para provisión en primer lugar de la casa y luego para los de afuera. Ahora yo quiero que vean dos pasajes que tengo aquí, ahí en sus bosquejos también están. Es el punto 3 en el inciso B. Y ahí le puse, observen, voy a poner aquí algunas bases bíblicas para ese ministerio del evangelista, para ahora los que están cerca y a los que están lejos. Y yo puse ahí Mateo 10, 5, 8 y también puse Isaías 61, pero vamos primero a Mateo 10, 5, del 5 al 8. Y yo quiero aquí que vean ustedes cómo el Señor envía evangelísticamente a sus discípulos y les da instrucciones. Dice el verso 5, miren, a estos 12, o sea, a los 12 apóstoles, envió Jesús. Ya vimos que esa palabra enviar es apostólicamente, ¿no? Y por eso yo les decía que el ministerio del apóstol tiene que ver con el evangelismo y con la edificación. Pero este asunto iba a ser más evangelista. Dice, a estos 12 envió Jesús. Y dice, y les dio instrucciones diciendo. Y ahora aquí se pone complicado, dice, porque miren la instrucción, hermanos.
Miren lo que él dice: por camino de gentiles, ¿qué? No vayáis. Y en ciudades samaritanos, ¿qué? No entréis. Y ahora la pregunta es, él como evangelista les está diciendo que no vayan a los perdidos. Porque les está diciendo, con los gentiles no vayas. Y con los samaritanos no entres. Y entonces, pues ¿veniste a los gentiles o no veniste a los gentiles? ¿Veniste a los perdidos o no veniste a los perdidos? Y entonces, ¿a quién vamos a evangelizar si nos estás diciendo que no vayamos a los inconversos? Pero el siguiente versículo. Ajá, sí. ¿Y los samaritanos quiénes son, hermanos? Los samaritanos son gente, es gente básicamente que no ha tenido un encuentro con Cristo, pero conoce religión. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la samaritana? Y la samaritana, hermanos, sabía la Biblia. Le empezó a decir de Jacob, le empezó a decir del monte Gerizim, no le empieza a decir allá al Señor un montón de cosas relacionadas con el pueblo de Israel y la historia y la Biblia. Y entonces los samaritanos espirituales, hermanos, ¿saben cuáles son? Es aquella gente que está en alguna determinada secta, por ejemplo, y te conoce Biblia y te conoce historia y te conoce cosas de Cristo, pero no ha tenido un genuino encuentro con Cristo. Y puede que anden ahí en la calle evangelizando y de dos en dos, o tocando las puertas de la casa y trayendo aparentemente un evangelio, pero aún no les ha llegado la revelación de Cristo. La samaritana no conocía a Cristo, pero conocía cosas de la Biblia. Esos son samaritanos, pero también necesitan conversión. Y como se estaba comentando, el verso 6 es clave, porque el verso 6 les dice Cristo a sus discípulos que miren a quién tienen que ir en primer lugar a hacer obra evangelística. Hermanos, miren, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa, ¿de qué? De Israel, hermanos. O sea, el Señor los está mandando con gente que son ovejas, que son rebaño, pero hermanos, ¿cómo andan? Perdidos. Y hoy en día ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que un día genuinamente recibió a Cristo, tuvo un encuentro, se arrepintió de sus pecados, el Señor lo lavó, hasta se bautizaron y son ovejas delante de Dios, son ovejas, pero su actual estado espiritual, hermano, están viviendo en una perdición. Por eso yo les decía, hermanos, ¿cuántas personas no se han reconciliado con Cristo siendo ovejas en una campaña evangelística? ¿Sí o no, hermanos? Yo conocía a un evangelista que el Señor lo tenía mucha carga, él, evangelística, y siempre cuando hacía llamado a la salvación, y después reservaba un llamamiento y decía, todos aquellos los descarriados, los que un día estuvieron con Cristo, los que un día le conocieron o probablemente hasta ejerciste algún liderazgo, pero ahora tu condición espiritual es que estás perdido. Pasen también si se quieren reconciliar con el Señor. Y en campañas evangelísticas, y pues se llenaba de gente ahí cuando él hacía el llamado, porque entre esas ovejas perdidas y entre esos perdidos totalmente, el evangelista se manifiesta que es Cristo. Ay, gracias al Señor que si nos llegamos a perder, Él nos va a buscar, hermanos. Y aquellos hermanos que el Señor nos ha llamado al ministerio, y sabemos que hoy en día están perdidos, que Cristo nos dé una carga para ir por ellos, hermano.
Yo creo que tú por lo menos has de conocer algún hermano que un día fue oveja, pero que ahora, y que un día estuvo en un debido redil. Y aquí hay hermanos que tienen ministerio pastoral. Yo también aquí, por gracia de Dios, por algunos años el Señor me ha usado en alguna forma en el ministerio pastoral. Y cada uno de nosotros conoce las vidas que un día llegaron, un día fueron, un día estuvieron, pero que si llegamos a conocer que una de esas ovejas, hermanos del Señor, les digo, que fue ovejita un día verdaderamente, y nos llegamos a enterar que por alguna razón ahora está perdido, y que sabemos que está perdido. Gloria a Dios cuando se fue del redil que Dios nos permite y se fue a otro redil. Bueno, por lo menos ahí está, ¿no? Por lo menos ahí sabemos que ahí anda con otro rebaño, con otras ovejas, pero por lo menos sabemos que está en cierta forma no perdido, que continúa. Pero el asunto es cuando están perdidos, hermano. Ahí el Señor te quiere usar como evangelista. Entonces el ministerio del evangelista se manifiesta así, hermano, primeramente para las ovejas perdidas. Porque les digo, primero es la casa. Primero es la casa, hermanos. Y ahorita vamos a ver que de todos modos el Señor nos envía a los que están perdidos. Pero a mí lo que me preocupa, entre otras cosas, número uno es que estén perdidos, como ovejas que no tienen pastor. Pero lo que a mí también me preocupa mucho es el verso 7 y 8. Porque el verso 7 y 8 nos habla de la condición espiritual en la cual pueden estar estas ovejas. ¿Tú crees que esas ovejas perdidas de la casa del buen pastor van a estar en una buena condición, hermano? No van a estar en una buena condición. Y lo que es alarmante para nosotros es el 7 y 8. Miren, porque la condición espiritual, miren, hermanos. Y yendo, predicad, miren. Pero si ya son ovejas, es como que si se tuviera que hacer una repredicación del evangelio. No dice enseñar, siendo que a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña. Pero aquí no dice yendo a enseñar. ¿Qué dice? Es como si uno tuviera que ir de cero otra vez a repredicarle a Cristo a esas ovejas perdidas. Y dice, y yendo predicar diciendo, el reino de Dios, hermano, se ha acercado. Y luego mira el 8, sanad enfermos. Hermanos, fuera del pastoreo de Cristo, vamos a andar enfermos. No crean que esas ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos, andan sanos, andan enfermos. Claro, tal vez no físicamente enfermos, pero espiritualmente la enfermedad pecaminosa comienza a llegar. Miren, limpiad leprosos. Y la lepra es un sinónimo de pecado. Y de hecho, hagan un estudio, y la lepra también es un sinónimo de juicio. La lepra. Cuando alguien cometía ciertos pecados, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la hermana de Moisés. ¿Qué hizo la hermana de Moisés? ¿Se acuerdan? Murmuró. ¿Verdad que murmuró? ¿Y qué le pasó? ¿Verdad que le vino una lepra? Porque la lepra es una especie de consecuencia del pecado. Hermanos, las ovejas perdidas, indudablemente les empiezan a venir consecuencias por los pecados, porque andan mal. El profeta también. ¿En cuál, hermano? Cuando fue limpiado el general. Ah. Y al siervo se le pegó la lepra. ¿Te acuerdas que creo que le dijo Giesi, no es? Sí. Que creo que le dijo que no le recibiera nada y este sí le recibió. Sí, Y dice, lo siguió y le dijo, mi general necesita porque acaba de llegar un visitante y dice que le dio unas mudas de vestido y unas monedas. ajá. Y luego lo reprende cuando regresa. Sí,
Sí, que le dice, Giesi, ¿qué has hecho, no? Bueno, parafraseadamente, y luego creo que le dice Eliseo, ¿no estaba mi corazón ahí cuando le dijiste a Amán el sirio, verdad? Es que sí queríamos algo de ti, y dice que al instante blanco como la lepra. Entonces, ¿por qué dice ahí limpiar leprosos? Porque, hermano, en cuánta cosa no se meten esas ovejas perdidas. En cuántas cosas no andan ellos que en una forma o en otra andan leprosos. Y también les digo, no sé si han leído ahí en la ley, pero era todo un proceso bien largo el que tenía que pasar. Una vez que alguien había caído en lepra, tenía que venir al sacerdote y luego el sacerdote lo tenía que revisar, ¿no? Todo de pies a cabeza, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, le tenía que hacer una inspección minuciosa y luego si no lo regresaba y luego dice que se iban aparte separados del pueblo. Y hermano, eso nos habla de esos hermanos, cómo batallan para restaurarse. Porque la restauración es bien larga, hermano, es larga. Y luego ya, gracias a Dios, que regresan al rebaño. Pero a los que estamos ministrando en alguna forma o en otra, nos toca inspeccionarlos, hermano. Cristo a través de nosotros. Nos toca hablar con ellos y decirle, hermano, ¿dónde anduviste? ¿Cómo anduviste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nos toca hacer una inspección. Y la lepra es bien complicada de sanar, hermano. Bien complicada de sanar y bien complicada de quitar. Por eso vemos hermanos que un día volvieron atrás y cómo les cuesta levantarse. Al contrario, la inclinación es recaer y recaer y recaer y recaer, porque es bien complicada de quitar la lepra, pero complicada, hermanos. Limpiad leprosos. Luego el sacerdote le tenía que echar agua y el pelo, y hermano, eso es lo que nos toca hacer, y sobre todo los que han recibido un ministerio pastoral, hermano, con el lavamiento del agua pura de la palabra, que poco a poco se vaya limpiando esa lepra con la que llegan esas ovejitas todas leprosas, hermano. Oh, hermano, que el Señor nos limpie de toda lepra, de toda enfermedad. Y luego, esto yo no sé, no me gustaría aquí reparar, pero y si alguien me puede ayudar también con esto, resucitar muertos. Ahí, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Lo que el Señor les pueda hablar a sus corazones en este punto de resucitar muertos. O sea, que alguien que un día vivió espiritualmente puede morir. Ahí dice resucitar. Yo no sé, no quisiera verme tampoco duro, cruel, digamos, pero ahí dice resucitar. La cara se les ve, no andan alejados del Señor y que la han conocido y se acuerdan de lo que Dios hizo con ellos, y se acuerdan de un milagro, pero ellos siguen en lo mismo, y su cara no refleja vida, realmente. Exactamente. Empieza a venir la muerte espiritual una vez más. Muerte. Pero también puede ser entendido en el contexto literal. Amén, amén. ¿Se acuerdan del pródigo cuando se perdió? Se fue. Y algo que a mí me llama la atención es que cuando regresa el padre dice, porque mi hijo muerto era. Ahí en Lucas 16, si no mal recuerdo. Sí. Dice, mi hijo muerto era. Pero no se murió el pródigo, estaba vivo. Entonces, sea del lado que la muerte espiritual vuelve, o sea de este lado de que el Señor los vuelve a llamar a la vida y los resucita con el mensaje de yo soy la resurrección y la vida. Gloria al Señor.
Pero sí hubo varios muertos. Por ejemplo, Eutico un día se cayó cuando Pablo estaba predicando y se murió. Se mató. Eso sí fue literal. Pero cuántas enseñanzas no hay. O sea, es una aplicación, yo creo que tanto espiritual como natural. Y eso es porque se estaba durmiendo. Y ahí nos metemos a otro tema. ¿Por qué se durmió? El dormitar espiritual. Uh-huh. Y miren lo que después dice, hermanos. Es que ya tenía 3 horas. Sí. Y miren lo que después dice, hermanos. Lo último. Echad fuera demonios. Echad fuera demonios de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Echar fuera demonios. Hay una doctrina que yo leí en un libro de unos hermanos que eran muy usados en este tema, o se enfocaban, y ellos decían que un cristiano nunca podía tener demonios. En el libro ese decía eso. Pero nuevamente aquí dice que las ovejas perdidas de la casa de Israel, hay veces que hay que echarles fuera a los demonios. O sea que hay gente que aún siendo creyente, pero por alguna u otra circunstancia se perdió, se extravió. Hermano, los espíritus inmundos, o aquí dice, mejor dicho, los demonios, sí se pueden llegar a introducir en esas vidas. Pues claro, si ya está muerto, leproso, enfermo, no dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale anda buscando lugares, y si no los halla, ¿qué hace? No dice que vuelve a de donde salió, pero lo peor dice que no solamente viene él. ¿Qué es lo que dice? No dice que viene con otros 7 peores que él. Entonces por eso a veces cuántas cosas no vemos, pero que están en la palabra, hermano. Ese hermano que de pronto platicamos con él y dice, hermano, yo en mi primer estado no era y no llegué a tanto como en lo que estoy viviendo hoy en día. Hoy, hermano, sí traspasé aquellos niveles de pecaminosidad y de inmundicia en los cuales estuve yo antes de Cristo, hermano. He llegado a caer en cosas más bajas. Claro, porque ya se le metieron 7 espíritus peores. Entonces, por eso hay veces que en las campañas vemos eso, que gente se está liberando y mira, se liberó un inconverso y después hablamos con ellos y no, hermano, es que yo era cristiano antes. Y bien endemoniados, bien atados, bien todo. Y uno piensa que son inconversos, pero son ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano, que ahí andan. Y aunque estén ahí mismo en la iglesia, puede pasar. Y no solamente en una campaña, aún en la misma. Están ahí, pero están perdidos. Están ahí, pero espiritualmente están extraviados. Y no es raro ver esa situación. Uh-huh. Yo he conocido gente que, por ejemplo, que ministraba la alabanza y un día antes o días antes habían estado tocando. Hemos visto gente que le gusta la pornografía, por ejemplo. Uh-huh. Y pensamos, es que eso en la iglesia no se da. ¿Y cuántas veces hemos escuchado testimonio en ese sentido? Claro. Son cosas en las que demonios que vienen sobre la persona y a lo mejor te tienen atado. Exacto. Ahí están. Por eso hay veces que vemos que yo he sido testigo a veces que en tiempos donde desciende la presencia de Dios y se empieza a manifestar Cristo como evangelista y las vidas empiezan, y el asunto es que hay veces que no ha llegado yo he visto a lo que está diciendo el hermano al punto de que uno dijera, bueno, pues es el hermano que está empezando, que va, pero hay veces que hemos visto hasta que los líderes, algunos líderes, comienzan a tener manifestaciones de esa índole. O gente que apoya, como dice el hermano, en la alabanza, o gente que es el consejero de matrimonios, o gente que es como unos dicen, el copastor.
Y en tiempos donde alguien viene con la unción del Espíritu Santo, lleno del evangelista que es Cristo, y es que están ahí como lo están diciendo, pero son ovejas perdidas. Son ovejas perdidas de la casa de Israel. A Pedro mismo no le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro mismo, uno de los 12, de pronto se le metió un pensamiento del maligno y le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira, que todos estaban vendiendo cosas, y lo que les dice el apóstol Pedro es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para no darle al Señor lo que era del Señor. Y les dice, es mejor, no hubieras dicho que ibas a dar algo, no hubieras dicho que te ibas a comprometer con algo. No había problema, pero el asunto es que mentiste al Espíritu Santo. Pero dice que lo llenó Satanás. Entonces noten cómo sí necesitamos a Cristo el evangelista en los 5 ministerios, hermano. También en Judas dice que entró en él no me acuerdo cuál es el evangelio, dice que estando en la última cena entró Satanás en él. Hermanos, que Dios nos ayude. Por un lado, que Dios nos guarde, hermanos. Si en algún área de nuestras vidas nos hemos estado comenzando a perder, o si podemos decir, bueno, yo siento que soy oveja, pero me he estado extraviando, hay que tener cuidado, que el Señor nos como evangelista que es, nos encarrile, hermano, y nos lleve de nuevo al redil. Ahí podemos ir a Apocalipsis en el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. O sea, todo lo que le dice, yo conozco tus obras y tu oro trabajo. Y también se mencionaba eso del primer amor, y ahí es cuando comienza a haber una desviación como ovejas, hermano. Y gloria a Dios, también viene a mi mente ese pasaje donde el Señor Jesucristo da una lección y dice que el buen pastor, o Cristo como evangelista, dice que si una oveja se pierde del rebaño, dice que deja las 99 y ¿qué hace? Va por esa oveja que se extravió, que se perdió, ¿para qué? Retornarla al rebaño. Entonces, hermanos, el Señor definitivamente no quiere y no desea que su pueblo sea un rebaño que anda perdido. No obstante, yo le doy gracias a Cristo porque cuántas veces uno mismo no se ha perdido y el Señor lo ha traído nuevamente. ¿Cuántas veces no te perdiste tú en tu andar con Cristo? Y yo te puedo garantizar que alguien fue por ti. Alguien te dijo, hey hermano, hermana, ya no lo he visto, hermano, ¿qué está pasando, hermano? Todo bien, hermano. Pero no eran esos hermanos, era Cristo el evangelista. Porque esos hermanos iban precisamente cuando uno se estaba extraviando, se estaba perdiendo. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero yo sí sé que es ser una oveja perdida de la casa de Israel. Y yo también, por gracia, les he dicho que bendito sea Dios que hemos conocido a Cristo como el evangelista de nuestras vidas. El doble evangelista, hermano, porque fue por nosotros cuando andábamos lejos. ¿Y cuántas veces Cristo no fue por nosotros cuando hemos andado, cuando ya éramos pueblo y ya estábamos cerca? Y ya no voy a tener tiempo. Y les dejo ahí en los bosquejos, está Isaías 61, del 1 al 3. Y yo se los dejo de tarea y para su consideración, hermanos, porque ahí dice, es una profecía mesiánica, y dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Cristo. Dice, porque me ungió Jehová, y está hablando de Cristo. Y ahí hay otras ovejas perdidas. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Pero todo eso es en el mismo pueblo, hermano. De hecho, el 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión
O sea, a los afligidos de la iglesia se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Imagínate. Es un complemento, hermano. Es un complemento, pero el 61:1 no es en el mundo, también es en el pueblo. También es en el pueblo. O sea, en el pueblo muchas veces también hay quebrantados de corazón, presos por Satanás, afligidos, enlutados, angustiados. Así andamos, separados de nuestro buen pastor. Esto sería lo más particular del ministerio del evangelista, que es un ministerio, ¿saben qué? Para el pueblo primeramente. Ahora yo nomás les pongo porque ya no voy a tener tiempo, y también tienen ahí Marcos 16 y 17, donde en efecto el Señor nos manda, siendo Él en nosotros como el evangelista al mundo perdido. Como evangelista también dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Ahora, yo nada más te lo pongo ahí en tu mente y en tu corazón. Si ese es el estado de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cuál será el estado espiritual de los perdidos completamente, hermano? No, terrible. Si eso es el pueblo, que a veces andamos así, imagínate cómo anda el mundo actualmente, hermano. Como 100 veces, 200 veces más de lo que hemos leído. Si la ovejita perdida de la casa de Israel es afligida por 7 demonios como María, dice que Jesús le echó fuera 7 demonios también. Y era pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Hermanos, los del mundo no traen 7, los del mundo, pues simple y sencillamente, no, Jesucristo tuvo un encuentro con un hombre que dice que traía una legión de demonios. El famoso endemoniado gadareno, ¿sí se acuerdan? Así anda el mundo. El endemoniado gadareno, ese no era pueblo de Israel, ese era gentil. Pero el endemoniado gadareno, hermano, es una figura, una representación de cómo anda, hermanos, el mundo perdido. Así anda el vecino, así anda el que anda corriendo ahorita ahí en la plaza, así anda el que va manejando, el de la combi, el de todo. Un endemoniado gadareno, hermano. Así andábamos antes de Cristo. Así andábamos antes de Cristo. Éramos endemoniados de Cristo. Endemoniados sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, hermano. Así anduvimos todos nosotros. No anduvimos en una mejor condición. No. Andábamos, el endemoniado gadareno, hermanos, éramos nosotros. Éramos nosotros. Éramos nosotros. Entonces, fíjense todo lo que obra Cristo el evangelista en nosotros, hermanos. Número 1, como evangelista vuelve a atender a las ovejas perdidas, los limpia, los restaura, los puede volver a quitarles la lepra, les echa fuera los demonios, pero también el otro escenario, esos que no son ovejas, esos que son endemoniados gadarenos, hermano. Así andan. Oh, hermanos, entonces, ¿qué necesidad tenemos de que Cristo se manifieste en nosotros como el evangelista? ¿Hace cuánto que no vas por una oveja perdida de la casa de Israel? ¿Hace cuánto que no vamos? O por lo menos un WhatsApp. O por lo menos visitarlo. No, por lo menos un WhatsApp. Deja tú ya visitarlo, eso ya es otro nivel. O por lo menos una llamada. Si no hacemos eso para los que son casa, hermano, si no tenemos esa carga, si no tenemos esa llenura de Cristo para que nos dé esa carga por las ovejas perdidas, por tu familia, que un día fueron ovejas perdidas y que probablemente hoy no están, ¿crees que vamos a tener carga para con el mundo, hermano? Si no nos interesa nuestro propio, que somos hueso de su carne, hueso de sus huesos, cuerpo de su cuerpo, que somos uno, en teoría, hermano, ¿crees que vamos a tener carga para los gadarenos? No, mi hermano, no.
Por eso yo hago una pregunta y me la hago también a mí. ¿Hace cuánto que no vamos? Pero siendo con carga de Cristo, Cristo en nosotros, y vamos a ver la condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Número 2, ¿hace cuánto que no vamos con esa carga evangelística de Cristo al mundo perdido, hermano? Pero yo creo que hoy el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar y nos quiere recordar. Y no solamente eso, nos quiere enviar. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Porque nuestro Señor dice que en cierto momento andaba ahí y dice que al ver las multitudes tuvo compasión. Porque andaban como ovejas dispersados, como ovejas que no tienen, ¿qué, hermanos? Pastor. Hermanos, necesitamos de Cristo. Necesitamos que Él nos llene, hermano. Necesitamos ser saturados de Cristo para poder experimentar y vivir a Cristo el evangelista en nosotros. Pero para